Bien, muchachos, entonces vamos a ver cuál sería la implementación para el imprimir lista. El imprimir lista básicamente lo que debería hacer es un recorrido secuencial, digamos un for, por ponerlo de alguna manera, desde el primer nodo hasta el último y simplemente ir imprimiendo la información. Como ya vimos en el ejemplo de la inserción, yo necesito un apuntador auxiliar siempre para poder moverme en la lista, porque yo no puedo modificar el apuntador inicial. Entonces, bueno, yo simplemente voy a definir localmente un apuntador auxiliar y a ese apuntador auxiliar le voy a asignar lo que tiene el inicio de la lista, en este caso el apuntador. ¿Qué debería hacer ahora? Bueno, la idea sería generar un ciclo, ¿no? Como en este caso yo no voy a estar procesando la lista, es decir, a mí no me interesa, por ejemplo, llegar al último nodo para poder insertar algo al final, la condición de parada de ese while sería que simplemente el apuntador auxiliar fuera diferente de nulo, o sea, mientras yo no llegue al final. Fíjense que es diferente a la condición de parada del otro ciclo en la inserción, donde yo preguntaba por el siguiente. Aquí yo pregunto directamente por el nodo en el que estoy parado. Mientras eso no sea así, yo voy a hacer el procesamiento. Entonces fíjense cuál sería una forma bastante sencilla de poder imprimir la lista. Yo puedo hacer un printf antes de hacer el ciclo y decir, bueno, contenido de la lista, dos puntos, ¿sí? Entonces yo puedo colocar algo así como inicio lista, flechita, y aquí yo voy a imprimir el contenido, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer yo acá? Mientras esto sea distinto de nulo, yo voy a hacer un printf y lo que voy a imprimir simplemente es el valor del nodo, que en este caso es un entero sencillo. Voy a imprimir un entero, en este caso con una flechita adicional y un espacio, y lo que debería imprimir acá es precisamente el apuntador auxiliar, ¿sí? Y ahora me interesa tener acceso al campo. ¿A cuál campo? Al campo valor, ¿sí? Evidentemente, como todo ciclo, yo tengo que garantizar que yo estoy modificando esta condición, porque si no modifico la condición, me quedo ciclando infinitamente. ¿Cuál sería la modificación de la condición? Que efectivamente el apuntador auxiliar se vaya moviendo, es decir, que ahora el apuntador auxiliar sea igual al apuntador auxiliar auxiliar flechita siguiente, ¿sí? Entonces, mientras yo no llegue al final, simplemente voy a estar imprimiendo un entero con una flechita según el formato que tengo especificado acá, y simplemente lo que voy a estar imprimiendo es el contenido del campo valor que está referenciado por el apuntador auxiliar. Una vez que yo finalice esto, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a imprimir la palabra null con un /n. Más adelante entonces vamos a ver para qué yo utilizo eso. En este caso, como la función es de tipo void, simplemente puedo hacer un retorno al final. ¿Okay? Entonces fíjense que tengo tres funciones básicas. Tengo el crear la lista, el insertar y el imprimir. Vamos a ver ahora desde el main cómo yo pudiera manipular la lista. Bueno, recuerdan que siempre lo primero que yo tengo que hacer es definir el inicio de la lista. ¿Qué es para mí el inicio de la lista? Es simplemente un apuntador, ¿sí? Una vez que yo tenga el inicio de la lista, aquí yo no tengo asignado nada. O sea, es decir, el contenido de inicio de lista puede ser cualquier cosa, es basura. Yo tengo que garantizar que ahora inicio de lista apunta a null antes de poder hacer cualquier inserción adicional. Entonces, yo aquí tendría que invocar a la función de creación. O sea, tendría que invocar aquí al crear lista, ¿sí? ¿Y qué parámetro le voy a pasar? Bueno, precisamente el inicio de la lista. ¿A quién se lo voy a asignar? Porque esto evidentemente me devuelve un apuntador al mismo inicio de lista. Recuerden lo que yo les mostré aquí. Yo lo que voy a tener entonces es una lista totalmente vacía. Cuando yo mande a crear la lista o a inicializarla, internamente el crear lista o el inicializar lista va a ser algo que va a ser particularmente hacer que el apuntador sea nulo y después te devuelve ese valor. Como yo ese valor se lo estoy asignando al mismo apuntador, entonces lo que estoy haciendo es sobreescribir lo que yo tenía antes. Que ahora, en este caso, va a ser una lista que tiene el valor de null. O sea, la lista está totalmente vacía. Una vez que la lista esté vacía, yo puedo comenzar a insertar cosas. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, un insertar en lista. Le puedo pasar como parámetro un valor cualquiera, supongamos 5. ¿Y sobre qué lista va a ser la inserción? Sobre el inicio de lista, ¿sí? Sobre lo único que yo garantizo que me haga diferente a cualquier tipo de lista con la cual yo pueda trabajar. ¿Qué es lo único aquí? Que el insertar en lista igual me va a devolver el apuntador al inicio de lista, porque lo que va a hacer es sobreescribir lo que yo tenía antes, que era una lista vacía, con ahora una lista que tiene un solo elemento que debería ser el 5. Y ahora yo puedo agarrar y decir, por ejemplo, imprimir
lista. ¿Y qué lista quiero imprimir? La lista que yo llamo inicio de lista, ¿sí? Fíjense que en este caso particular, si yo ahora, por ejemplo, quisiera compilar, ya tengo el código guardado, lo único que tendría que hacer a nivel de GCC evidentemente es abrir un terminal. Yo debería entonces buscar particularmente el código que yo había hecho, ¿no? Que en este caso debería ser, según el nombre que le había dado, lista con apuntadores. Lista con apuntadores, efectivamente aquí está lista con apuntadores. Yo lo que voy a hacer entonces es generar el ejecutable. ¿Cómo lo genero? Bueno, recuerden, si invoco gcc menos wall, es decir, muéstrame todos los warnings, menos werror, es decir, cualquier warning tómalo como un error, menos o, el nombre que le quiero dar al ejecutable, en este caso por ejemplo salida, y el nombre del archivo, que en este caso es lista con apuntadores. Lista con apuntadores.c. Ajá, vamos a ver. En este caso me da un warning porque me dice, según lo que veo acá, que en la línea 67, en la función main, hay una declaración implícita de la función crear lista. Ah, bueno, fíjense que hay un detalle porque seguramente acá, efectivamente, falta la R, ¿no? Entonces debería ser crear lista. En este caso particular, yo voy a volver a compilar. Fíjense que me devolvió el control de la consola, por tanto no hay ningún tipo de error. Y ahora yo puedo generar el ejecutable. Si yo mando a imprimir o a generar el ejecutable, fíjense que me imprime el contenido de la lista es inicio de lista, flechita 5, flechita null. Porque efectivamente solamente inserté un elemento. ¿Qué pasa si ahora quiero insertar más? Bueno, supongamos que yo quiero insertar más valores, no sé, por ejemplo, quiero insertar, vamos a insertar por lo menos, quiero insertar por lo menos unos 4 valores, ¿sí? Entonces yo voy a insertar, por ejemplo, 5, 7, 2, 1, ¿sí? Y después voy a mandar a imprimir el contenido. En este caso yo puedo volver a compilar, vuelvo a correr, y fíjense que ahora me sigue imprimiendo mi lista con mis 4 valores, 5, 7, 2, 1 y al final null. El formato de impresión es lo de menos. En este caso particular yo lo quise hacer de esta manera, pero ustedes pueden imprimir la lista de cualquier otra manera que ustedes deseen. Entonces, bueno, fíjense que en este caso este sería un manejo bastante sencillo de lo que pudiera ser una lista simplemente enlazada en C. En el próximo video deberíamos ver entonces cómo yo puedo hacer para, de alguna forma, optimizar este código para hacer otras cosas un poco más interesantes, ¿no? O sea, cómo yo pudiera incluir otra serie de cosas, incluir otra serie de funciones, como para hacer un poco más interesante el código.